rápido. ¿En qué nos quedamos la clase pasada, por favor? ¿Hasta qué concepto vimos? No, me parece que las gráficas, varias funciones. Las gráficas y varias funciones. ¿En qué tipo de funciones nos quedamos? Ya vimos pares e impares, ya vimos crecientes y decrecientes, no crecientes, no decrecientes también. ¿Qué otro tipo de gráficas ya vimos? O más bien de funciones. Pues me parece que esas fueron en las que nos quedamos ayer, en las que acaba de mencionar. Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos crecientes, decrecientes y las que eran pares e impares. Ya vimos lo que es una función algebraica y trascendente, ¿no? ¿Verdad? Todavía no. No, todavía no. Continuos y discontinuos, bueno, esas de por sí todavía no las vemos porque se definen a partir de límites y faltaría la clasificación de que fueran inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver si podemos dar la clase un poco más rápido que la vez anterior, porque nos tardamos, creo que un poco más de lo que quería. Vamos a ver entonces más clasificaciones de funciones. Y les decía, podemos clasificarlas también en algebraicas y trascendentes. Déjenme cambiar aquí esto entonces. Ahora, algebraicas. Las funciones algebraicas, estas son las que provienen del álgebra, como bien lo dice el nombre. Es decir, están basadas en polinomios. En lo más sencillo que nosotros conocemos de polinomios. Por ejemplo, podemos decir que son funciones, primero, potencia, es decir, x a la n, digamos f de x igual a x a la n. Déjenme borrar esto tantito. Entonces, ahora sí, f de x igual a x a la n para algún n. En principio, puede ser una n natural para que nos vayamos acostumbrando, pero en realidad puede ser prácticamente para cualquier n que sea un número racional. Es decir, puede también ser una fracción. Nosotros ya sabemos qué significan los exponentes fraccionarios. También puede ser negativo. Ya sabemos qué significan los exponentes negativos. Entonces, tenemos este tipo de funciones que les podemos llamar funciones potencia. También tenemos funciones lineales que tienen la forma de una línea recta, f de x igual a mx más b, para seguirlo utilizando en la forma estándar en cómo trabajamos las líneas rectas como funciones, es decir, en la forma punto pendiente. Aquí es donde nuevamente necesitamos ese tipo de recordatorios de geometría analítica, cuadráticas. Ay, perdón, no sé por qué salió así. Déjenme quitarlo. Entonces, ahora sí, otra vez. No sé si tengo el zoom de, del pizarrón muy pequeño, muy grande, pero me está haciendo cosas raras ahorita. Entonces, así. A ver si. Ya, cuadráticas. Las cuadráticas, pues igual van a tener una forma más o menos estándar, donde ahí generalmente las expresamos como a por x cuadrada más b por x más c. Digamos que no tienen una forma tan estandarizada como las lineales,
Y les llamamos entonces coeficientes lineal, constante. En el caso de la cuadrática hay un coeficiente cuadrático. En general, polinomiales, donde f de x, pues en realidad es un polinomio en términos de x. Bajo el entendido de que nosotros ya sabemos, recordamos bastante bien la definición de lo que es un polinomio. De hecho, las lineales y las cuadráticas son polinomiales. Son polinomios de primer grado, polinomios de segundo grado. También tenemos por ahí, ya hablando incluso de funciones polinomiales, también tenemos una función que es la función constante o funciones constantes. Estas, a final de cuentas, también entran en la clasificación de polinomiales. F de x igual a c número real, incluso este sí, cualquier número real. Es una función constante y de hecho es un tipo de función polinomial también. ¿De qué grado es este polinomio? Sería 0, ¿no? Exactamente, de grado 0. Bastante extraño, de repente este tipo de cuestiones nos causan un poquito de extrañeza, pero a final de cuentas son un polinomio de grado 0. Los grados o los exponentes de los polinomios pueden ir de 0 a cualquier número natural. En particular, aquí los tenemos, de hecho. Los coeficientes constantes forman polinomios de grado 0. Pero tenemos más también. Vamos a avanzar. Tenemos más polinomios o más funciones racionales, perdón, algebraicas, las que se llaman, por ejemplo, racionales. Las funciones racionales son de la forma f de x igual a un polinomio en x entre otro polinomio en x también. Ambos polinomios. Bajo el entendido de que aquí q a lo mejor tiene algunos valores en los cuales se vuelve 0 y entonces en esos valores no está definida la función. Pero podemos expresar en principio una función como una fracción de dos polinomios. Por eso se llaman racionales. Pero también tenemos otras. Por ejemplo, potencias aquí entre paréntesis con n en q. Así como lo habíamos escrito hace rato. Pero aquí podemos tener varios tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos raíces de x, raíz de grado n en general de x. También tenemos a quienes a 1 entre, digamos, raíz cúbica de x, etcétera, ¿no? Se nos pueden ocurrir muchísimas. Ya viéndolas de otras maneras, combinando raíces, combinando fracciones con raíces. Y obviamente las que de plano no podríamos ni siquiera clasificar, pero que siguen siendo algebraicas, que toman sumas, restas, multiplicaciones, divisiones entre este tipo de funciones. Funciones potencias, funciones racionales, funciones polinomiales. Tenemos toda una gama de funciones algebraicas con las que podemos trabajar. Las raíces también forman parte de esas funciones algebraicas. Una vez que hemos visto estas funciones algebraicas, ahora también tenemos a las trascendentes. Y dentro de las trascendentes, pues tenemos muchas. Tenemos, por ejemplo, aquí logaritmos. Suponiendo que ya conocemos a los logaritmos. Tenemos exponenciales de la forma x a la n, por ejemplo. No, perdón, al revés. Déjenme ver, borramos esto. Más bien al revés. De la forma una base a la x. Entonces tenemos logaritmos, tenemos exponenciales, tenemos funciones trigonométricas circulares, les vamos a llamar,
para diferenciarlas de otro tipo de funciones que también toman los mismos nombres, seno, coseno, tangente, pero en esos casos no estamos trabajando con funciones sobre el círculo, sino más bien sobre la hipérbola, sobre una hipérbola. Entonces, trigonométricas circulares, trigonométricas, aquí, tanto directas como inversas, y trigonométricas hiperbólicas. También directas o inversas. Aunque todavía no vemos qué es una función inversa, pero ahí vamos a tener también funciones directas e inversas, tanto en trigonométricas circulares como trigonométricas hiperbólicas. Las trigonométricas circulares son las que ustedes ya conocen, que vieron en su segundo semestre o tal vez dependiendo del sistema de nivel medio superior en el que hayan estado, a lo mejor las vieron en tercer semestre. Son las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las directas. Las inversas son las funciones que nosotros les llamamos de arco. Arco coseno, arco seno, arco tangente, arco cotangente, etcétera, etcétera. Entonces, ya conocemos esas. No conocemos todavía, tal vez, las funciones hiperbólicas. Parte de lo que es este curso es definir las funciones hiperbólicas. De hecho, estas funciones trascendentes, como lo dice el nombre, trascienden el álgebra, están más allá del álgebra. A los logaritmos y a las exponenciales las podemos todavía definir en términos del álgebra, pero en realidad la definición algebraica no es una tan buena definición como cuando nos metemos con la integral. La integral permite definir estas funciones de una manera muy bonita, se construyen de una manera muy bonita, pero lamentablemente luego es un tanto complicado conciliar la forma en como ustedes ya conocen estas funciones con la forma de construirlas mediante la integral. El libro de Stuart, de hecho, tiene dos versiones. Uno es el que ya les había comentado que sirve de bibliografía para este curso, que es el que dice como apellido de ese libro de cálculo, trascendentes tempranas. Y eso es por esto, porque nosotros desde el inicio hacemos de cuenta que ya conocemos, que ya manejamos bastante bien estas funciones trascendentes y utilizamos la definición que proviene del álgebra o que proviene de la trigonometría, como en el caso de las funciones trigonométricas circulares. Pero hay otras versiones en las cuales estas funciones trascendentes se definen hasta que vemos la integral. Por ejemplo, la función logaritmo, nada más así platicado, lo vamos a ver, pero ahorita nada más así platicado, la función logaritmo de x se puede definir como la integral desde 1 hasta x de una función muy sencilla, pero que lamentablemente no tiene como tal una integral algebraica. Entonces, 1 entre x. Resulta que la integral de 1 entre x, no tiene un resultado algebraico. A diferencia, por ejemplo, de x, de las constantes, de x a la n en general, donde, si ustedes recuerdan su curso de cálculo integral, lo único que hacemos es sumarle 1 al exponente y dividirlo entre ese nuevo exponente. Ahora bien, esta función, si ustedes recuerdan la integral de 1 entre x, les da logaritmo. De hecho, perdón, aquí a veces se me olvida que tenemos varios logaritmos. Esto es logaritmo natural. Aunque en realidad en el Spivak lo definen así, como que es el logaritmo. Pero pues tenemos logaritmo base 10, logaritmo de cualquier base, y en particular el que nos interesa aquí, que es el logaritmo natural. Y se define así, mediante la integral. De hecho, ya que tenemos definida esta integral y esta función mediante la integral,
definimos a la función exponencial a partir de la función logaritmo, como la función inversa. Esa no la definimos mediante una integral, pero sí mediante la función inversa del logaritmo. Las funciones trigonométricas circulares también surgen de áreas, surgen también de utilizar la integral para calcular ciertas áreas, en particular áreas de un círculo. Y las trigonométricas hiperbólicas surgen de calcular áreas, pero ahora en una hipérbola, como lo indica el nombre. Por eso esa parte del apellido de circulares o hiperbólicas. Dependiendo del área que nosotros vayamos a calcular, es trigonométrica circular o trigonométrica hiperbólica. Vamos a tratar de construirlas mediante la integral también. Pero, en principio, el curso y la bibliografía que vamos a llevar utiliza trascendentes tempranas. Es decir, no nos interesa toda esa construcción muy bonita que se hace mediante la integral y empezamos a ver logaritmos exponenciales, trigonométricas, circulares e hiperbólicas desde el inicio, desde temprano. Por eso es que se llaman así, esos libros de trascendentes tempranas. Y bueno, pues ustedes ya conocen muchos ejemplos, tanto de logaritmos como de exponenciales, ya conocen las funciones trigonométricas circulares, y las trigonométricas hiperbólicas, es así, de verdad las vamos a construir. Vamos a tratar de construirlas mediante la integral. Aunque a lo mejor vemos nada más como fórmulas, cuáles son sus derivadas y cuáles son sus integrales, pero en realidad las vamos a tratar de construir desde la integral. Vamos a tratar de ver primero la integral de funciones algebraicas y después nos pasamos a estas trascendentes. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, vamos a aprovechar que, dígame. Bueno, entonces los dos logaritmos, el natural y el de base 10, se construyen a partir de la misma integral, de esa misma. Es que, bueno, No, no. Ajá. no podría ser a partir de la misma. De Ok. hecho, lo que hacemos nosotros, y así lo hace el Spivak, es construir esta, nada más. Ok. A partir de esta, define, por ejemplo, que entonces el logaritmo, el que es base 10, solamente así, logaritmo de x, la define mediante un cambio de base. La Ajá. define como logaritmo natural de x entre logaritmo natural de 10, mediante la fórmula de cambio de base que seguramente ustedes llegaron a utilizar en segundo o en tercer semestre de medio superior. Le da la vuelta a este logaritmo base 10 mediante la fórmula de cambio de base. Sí, sí, sí. Ok. Sí, gracias, profe. No hay de qué. ¿Dudas? ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, si ustedes recuerdan, en realidad esto era una fórmula. Y rara vez nos decían por qué funcionaba esta fórmula. Simplemente nos decían, bueno, cuando es la integral de x a la n, es x a la n más 1, todo entre n más 1. Pero hay un caso particular cuando cuando la n vale menos 1, es decir, integral de 1 entre x, y esa resulta ser logaritmo natural. Así nada más. Nos lo hacían aprender como una fórmula. Pero, pues resulta que no es una fórmula. De hecho, es la definición en cálculo mediante integrales del logaritmo natural. Ahora bien, aquí una pequeña cuestión. De hecho, por eso es que no se puede definir en cero y tampoco en los negativos, porque si se fijan, la definición empieza desde el 1. Podríamos hacerlo desde 1. Integral de 1 a 1, de 1 entre x, diferencial de x. Aquí ya estamos utilizando el lenguaje de cálculo. Se supone que ustedes ya vieron cálculo. Entonces, en realidad solamente lo estamos viendo de manera cultural. Lo vamos a ver más adelante cuando ya tengamos bien establecido todo ese lenguaje. Pero quiero aprovechar que ustedes se supone que ya saben un poquito de cálculo para que vean que en realidad la fórmula pues proviene de aquí. No es que se haya inventado, no es que, qué casualidad, integral de 1 entre x da logaritmo natural.
sino que es otra cuestión aquí. Vamos a ver otro tipo de clasificación, que es la de funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Entonces, funciones por comportamiento de dominio, a veces le llaman también. O de dominio, o del rango también. Y eso es porque tiene que ver con precisamente el dominio y el rango de la función. Vamos a hacer esto un poquito más para arriba. Y primero tenemos entonces inyectivas. En realidad la definición lo que nos dice es lo siguiente. Definimos una función como que es inyectiva si para alguna x o para toda x más bien, si para ese x se cumple que o más bien, perdón, para x se cumple que f de x es igual a f de y para alguna y, entonces tienen que ser en realidad la misma. X es igual con y. ¿Eso qué quiere decir? Se llama inyectiva. Aquí las funciones inyectivas son muy importantes. Se llama inyectiva por lo siguiente. Aquí nosotros tenemos el dominio de f. Nos vamos al rango. El rango a veces es algo más grande. Rango de f. A veces es algo más pequeñito. Lo que pasa con este tipo de funciones es lo siguiente. Resulta que aquí, si nosotros vamos a un punto, ese punto solamente puede provenir de uno de aquí. De x solo va a f de x. Pero igual hacia atrás. Este f de x solo puede provenir de x. No puede provenir de otro lado. Eso lo que origina es lo siguiente. Y déjenme entonces aprovechar este recurso aquí que tenemos. Vamos a copiar. Y aquí lo pegamos. Porque resulta que aquí tenemos entonces una copia. Eso es lo que hacen las funciones inyectivas. De alguna manera copian a nuestro dominio y lo vienen a pegar dentro del rango. Eso es lo que pasa con este tipo de funciones. Y por eso son muy importantes. En matemáticas, a veces los espacios sobre los que estamos trabajando para resolver un problema son muy complicados. Entonces, a lo mejor estamos hablando, digamos aquí, de los complejos. Déjenme borrar esto porque está muy bonito ese tipo de lápiz, pero no es muy conveniente. Si nosotros trabajamos con los complejos, en los complejos hay varias propiedades bastante bonitas, pero es más difícil de trabajar. Entonces, estos a veces preferimos llevarlos mediante alguna función que de hecho generalmente se llaman proyecciones a R. Y en R, pues nosotros ya sabemos trabajar muy bien, porque R es el conjunto de todos los números que manejamos desde jardín de niños. En la primaria conocimos a R, en la secundaria lo seguimos trabajando, en medio superior todo estuvo aquí en R, el cálculo que nosotros vamos a ver está aquí en R, pero entonces esta función de preferencia pues debería ser inyectiva sobre algún pequeño conjunto de aquí, digamos un conjunto por acá y lo inyectamos en R mediante esta función f. Y a lo mejor en R es más fácil de estudiar. A lo mejor en R nosotros podemos ver, bueno, pues este luego se ve que tiene tal y tal y tal propiedad. Y lo estudiamos ahí. Esto es algo muy común. Si ustedes leen incluso algunas tesis de matemáticas, utilizan funciones inyectivas y estudian un problema en el rango. Estudiándolo ahí,
Entonces, como tenemos una función inyectiva, pues las propiedades del dominio en realidad las estamos estudiando en otro espacio, en el rango. De verdad son muy, muy importantes. Y tenemos varias de ellas. Por ejemplo, tenemos las funciones impares. O bueno, más bien las funciones polinomiales del tipo f de x igual con x a la n con n impar. Estas son inyectivas siempre. Siempre, siempre, siempre son inyectivas. Por ejemplo, x a la 1 nada más así, x a la 3, etcétera, ¿no? Siempre son inyectivas. Simplemente x. La x lo que hace es dejar fijo a nuestro valor. F de x igual con x es prácticamente dejarlo fijo. Y esa, pues resulta que un elemento de aquí del rango solo puede provenir de uno del dominio. No así si n es par. Porque resulta que si n es par, no es inyectiva. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo de una que no es inyectiva. Las inyectivas generalmente son muy interesantes, pero aquí, en este caso, una que no sea inyectiva. F de x igual a x cuadrada. Si nosotros la analizamos, por ejemplo, vamos a ver, para ser inyectiva, probamos en un numerito, digamos, ¿qué será bueno? En el 16. El 16 proviene de ¿quiénes? F de x igual a x cuadrada igual a 16 implica que la x puede ser igual a ¿quiénes? Los reales. 4 menos Eh, 4. no alcancé a escuchar muy bien. ¿Qué valores 4 puede y menos tener? 4. Por ejemplo, 4 y menos 4, muy bien. Pero aquí entonces son 2. Es decir, aquí estamos encontrando para un solo valor de nuestro rango, dos valores del dominio que tienen entonces f de x igual a 16. F de 4 y f de menos 4 nos dan 16. Esta no es inyectiva. Una función inyectiva no puede permitir esto. Para un solo valor del rango, este tiene que provenir solamente de uno del dominio. Si se fijan, es casi la definición de función, pero leída al revés. Nosotros, la definición de función que habíamos visto era que una función está bien definida si a cualquier elemento del dominio le asigna solamente uno del rango. Ahora, es inyectiva si a un elemento del rango proviene solo de uno del dominio. Eso es lo que provoca, es lo que decíamos en una clase anterior, no recuerdo si la clase anterior o la semana pasada, donde un compañero mencionaba lo que es el teorema de la función inversa para calcular el dominio y el rango. El teorema de la función inversa, en sus hipótesis, en sus premisas, necesita, o en sus condiciones iniciales, como le quieran llamar, necesita de que exista la función inversa para empezar. Y solamente va a existir para funciones inyectivas. Es muy importante, para una función inversa debe ser inyectiva la función de donde proviene. Y eso es por qué. Porque así entonces nosotros del dominio nos vamos al rango y mediante la función inversa regresamos. Pero imagínense este caso. ¿Cuál creen que sea la función inversa de x cuadrada? No tiene, porque no es 1 a 1. Para empezar, no tiene. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a que, sobre todo cuando hacemos cálculos en física, en muchas materias, nos dicen, la inversa de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Pero el problema es que entonces la raíz cuadrada, ¿cuál parte? ¿La positiva o la negativa?
Porque aquí, manejando números en general, la definición de que es un número que elevado al cuadrado nos da el número dentro de la casita, ya no funciona. ¿Cuál de los dos? ¿El positivo o el negativo? De hecho, en álgebra necesitamos tomar en cuenta los dos. Por eso es que la fórmula de la ecuación cuadrática, la fórmula general cuadrática, tiene ese simbolito más menos raíz cuadrada de aquí, lo que sea, ¿no? Porque necesitamos tomar las dos opciones. Pero esto entonces no es una función. Sí podemos definir una función inversa si nosotros restringimos el dominio. También ya habíamos hablado de eso, dominios restringidos. El dominio se restringe únicamente a los positivos. Si lo restringimos, entonces ahora sí, de cualquier número del rango, solo puede provenir de uno del dominio, pero habiendo restringido el dominio desde antes. Profe, Ahí sí podemos hablar de funciones inversas. ¿Qué pasó? ¿y es partiendo de un dominio restringido la razón por la cual sí podemos calcular una función inversa de una trigonométrica? Exactamente. De hecho, el dominio restringido ayuda a las funciones trigonométricas. En el caso de funciones trigonométricas, lo restringimos, de hecho, de menos pi medios a pi medios. Porque aquí, si se fijan, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el coseno va así. Entonces aquí sí es inyectiva. O bueno, a ver, espérenme. Vamos así. Tendría que ser el coseno. No, entonces el coseno más bien se restringe de otra manera. El seno es el que sí se puede Es el restringir que de esta forma. parece como una, o sea, queda como una S, ¿no? Bueno, de abajo hacia arriba. El seno es el que queda así. Este sí. Y entonces lo que hace la función inversa es tomar el arco coseno únicamente de esto. Pero por eso en la calculadora viene de menos pi medios a pi medios. Porque es una restricción de nuestra función. Se restringe el dominio y ahora sí podemos hablar de una función inversa, pero con un dominio restringido. Y de hecho la función inversa funciona muy bonito, muy, muy bonito. Incluso nosotros podríamos construir las funciones de arco a partir de estas funciones inversas, a partir de estos dominios restringidos. Como les decía, lamentablemente el curso, no sé por qué, yo recordaba que no venía así, pero utiliza trascendentes tempranas. Pero las vamos a construir de todas maneras, para que vean de dónde vienen, para que vean que en cálculo también podemos definirlas sin necesidad de la parte de álgebra o la parte de geometría, utilizando la integral. Es algo tan poderoso la integral que nos permite definir funciones. Las funciones que de hecho ya conocemos. Tenemos más tipos de funciones que tienen que ver con el comportamiento del dominio del rango. Pero antes, ¿alguna duda con estas, con las inyectivas? Por ejemplo, la inyectiva sería como una función muy parecida a la definición que venía en el Spivak, la que vimos. Sí, también. Sí, de hecho, la definición que viene en el Spivak es como esta. Si nosotros podemos encontrar dos funciones, o más bien, sí, dos funciones o dos evaluaciones de la función que sean iguales exactamente, eso únicamente sucede si provienen de del mismo valor, que es lo que tenemos aquí encerrado en verde. También lo que nos podemos preguntar en el Spivak, lo bonito es que a veces nos platica las cosas. Da la definición, es muy formal el Spivak, pero también nos lo platica precisamente porque la formalidad no es algo que tengamos así de entrada. No es algo con lo que estamos acostumbrados a trabajar, pero es algo necesario, sobre todo ya en matemáticas superiores. Entonces, aquí la definición es esta. Si nosotros tenemos dos imágenes iguales, entonces tienen que provenir del mismo punto. No hay de otra. Y el Spivak también nos plantea entonces otra manera. ¿Cómo identificamos que una función sea inyectiva o no? Bueno, si nosotros tomamos un elemento del rango, entonces este proviene
solo, ay, perdón. No sé qué pasa. Bueno, y también no sé por qué estoy escribiendo con el de Zoom. Entonces, este proviene solo de un X en el dominio de la función. Y aquí podemos entonces contestar sí, implica inyectiva o no. Y esto implica, pues, no sabemos. Realmente no tiene un nombre, simplemente decimos que no es inyectivo. Pero la pregunta que siempre nos debemos plantear es esta. ¿Una Y del dominio, perdón, del rango, proviene solo de un elemento del dominio? Porque en algunos casos incluso proviene de 3 o de más, como en el caso de las funciones trigonométricas. Para un solo valor, por ejemplo, para el 1 en el rango de la función proviene de una infinidad de puntos del dominio. Como además es un tipo de función que se llama, se me acaba de ir el nombre, se llama periódica, es decir, se repite cada cierto periodo. Entonces, hay una infinidad de valores para los cuales la función es igual a 1. Acuérdense cómo va. Aquí la tenemos, función seno. En realidad va así. Entonces, el 1 de aquí el 1, lo tocamos en esta cúspide, en pi medios. Luego otra vez aquí, y luego otra vez acá, y así nos vamos. ¿Alguien recuerda cuál es el periodo de la función seno? Y de hecho de prácticamente todas las funciones trigonométricas. ¿Cada cuánto se repite? Cada 2pi. Cada 2pi, exactamente. Entonces, aquí esto se vuelve a repetir hasta que tomamos 2pi más pi medios. Lo que decíamos hace rato de la función coseno. La función coseno, en realidad para la inversa, tomamos esta rama de aquí. Y esta igual va ahora de 0 a pi. Y entonces esta se vuelve a repetir hasta que llegamos aquí. Por ejemplo, el 1 lo tocamos en 0 y lo volvemos a tocar en 2pi. Con Zoom en vez de con whiteboard. Entonces lo que teníamos escrito de la función seno y coseno ya se nos borró. Vamos a ver la siguiente función, suprayectivas. Ahí también el problema que tenemos con las funciones suprayectivas es que en realidad siempre podríamos hablar de una función suprayectiva, ahora restringiendo el rango. Porque a final de cuentas el rango nosotros lo podemos calcular dada una función. Recuerden, siempre decimos que es una función que parte de los números reales y va hacia los números reales, pero en realidad podemos calcular la totalidad tanto del dominio como el rango. Entonces, si restringimos el rango, siempre vamos a tener una función suprayectiva. Pero, en principio, suponiendo que nosotros ya tenemos un conjunto fijo, definimos una función cuyo rango pertenece a ese conjunto fijo, entonces resulta que le llamamos función suprayectiva si todo elemento de ese rango proviene de algún X en el dominio. Es decir, cubre a todo ese conjunto donde está el rango. ¿Cómo se ve esto? Como si fuera un pequeño diagramita como el que hicimos hace rato. Bueno, pues nosotros aquí tenemos a nuestro dominio, a D, de F, tenemos a nuestra función F, y por aquí, entonces digamos que está nuestro rango, R de F, y resulta que entonces este dominio, déjenme hacer algo parecido a lo anterior, este dominio, cuando nosotros evaluamos todas las funciones, vamos a copiarlo, lo pegamos, pues resulta que cubre todo. Algo bastante extraño. Cubre todo R. Por eso se les llama suprayectivas. Si alguien recuerda un poquito de sus clases de etimología, si es que llevaron etimología, supra significa encima o sobre. Estas funciones también se llaman, de hecho, sobreyectivas. Están encima del rango. Por eso se llaman así. Cubren a todo el rango. Ahora bien,
realmente no es que haya algo afuera del rango. En realidad lo que pasa es que aquí algunos elementos incluso vuelven a caer dentro de el rango, repitiéndose varias veces. Y para funciones suprayectivas, pues tenemos también muchos ejemplos, pero sobre todo si manejamos rangos restringidos. Nuevamente, resulta que tenemos las funciones. Déjenme, mejor borro esto porque ya iba a cometer el mismo error que hace rato de ponerlo con zoom. Aquí, como ejemplos, las funciones polinomiales. Funciones polinomiales de grado impar. Y ahí incluso sin la restricción de que tengan que ser solamente de la forma x a la n. Cualquier función polinomial de grado impar es suprayectiva. Por ejemplo, nos podríamos aventar lo siguiente, ¿no? F de x igual a, digamos, una x cúbica menos 2x cuadrada más x menos 1. Esta, aquí, nosotros podemos idear algún punto dentro del rango. El rango va a ser esta, digamos, f definida. F desde los reales hacia los reales. Y entonces, aquí en este conjunto del dominio, que sigue siendo los reales, podemos tomar cualquier elemento. Y entonces, podemos hacer lo siguiente. ¿Qué les gusta? 10, digamos. Tomamos al 10 que pertenece a R en el rango. Igual con x cúbica menos 2x cuadrada más x menos 1. Hay un teorema en álgebra, que de hecho se llama teorema fundamental del álgebra, que les dice que una ecuación polinomial igualada con 0 siempre tiene n soluciones. Y si hay soluciones complejas, entonces estas siempre van en parejas. El problema con las ecuaciones de grado par es que todas las parejas podrían ser números complejos, pero las ecuaciones de grado impar no tienen ese problema, porque si nosotros fuéramos haciendo parejas de números complejos, al final siempre nos queda un número solito y ese a fuerzas tiene que ser real. Entonces, si nosotros pensamos en ese teorema fundamental del álgebra un poco de manera inversa, de alguna forma ya nos dice que cualquier ecuación de grado impar siempre tiene al menos una solución real. Entonces, aquí podemos decir que aplicamos el teorema fundamental del álgebra. Vemos que hay al menos, pueden ser las tres reales. Las tres soluciones para esta ecuación cúbica podrían ser reales, pero hay al menos una solución real en R. Y eso es justo lo que queremos. Esa solución, al menos una de ellas, cuando nosotros la evaluamos aquí en F, nos manda al 10. Nos manda al 20, nos manda a pi incluso, nos manda a 70, nos manda a menos 1.572.000, a cualquier número. Siendo una ecuación de grado impar, aplicamos el teorema fundamental del álgebra y al menos hay una solución real. Sin ninguna restricción. Porque si recuerdan, para el caso de las funciones inyectivas, habíamos hablado de funciones polinomiales, pero solamente x a la n. Funciones potencia, de hecho. Potencias impares. ¿Dudas? No, ¿Hay creo que dudas? no. ¿Siguen ahí? Bueno, como se quedaron muy callados, pensé que otra vez estaba fallando el internet. Y bueno, la última clasificación que va a haber el día de hoy va a ser la que combina a las dos, biyectivas. Entonces, las biyectivas son funciones tanto inyectivas como suprayectivas.
Las funciones las funciones biyectivas son muy importantes también en matemáticas porque de hecho ahí resultan copias. Aquí lo que nosotros tenemos es lo siguiente, a ver si me lo hace. Ah, qué bonito. Tenemos aquí el dominio de F. Y entonces, por acá a lo mejor vive en nuestro rango. Pareciera que no tiene forma. Pero resulta que si nosotros definimos una función biyectiva, F biyectiva, entonces esto de inmediato cambia. Resulta que el rango toma una forma. Y es precisamente la forma del dominio. Es decir, el dominio y el rango en realidad son lo mismo. Esa es la ventaja de trabajar con funciones biyectivas. Que se conserva prácticamente todo. En álgebra, por ejemplo, nos interesan mucho las funciones biyectivas porque ahí trabajamos mucho con lo que es la estructura de el conjunto con el que estemos estudiando. Entonces, conservar la estructura requiere de una función biyectiva y no solamente eso, sino que tiene que preservar, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Tiene que preservar operaciones. Y empiezan a tomar otros nombres, por ejemplo, homomorfismos, epimorfismos, etcétera, etcétera. Pero eso ya tiene que ver más con álgebra. En su curso de matemáticas avanzadas para la ingeniería, también van a ver un tipo de funciones biyectivas, que esas más bien les van a llamar homeomorfismos. Los homeomorfismos también preservan formas. Es decir, si ustedes tienen en el plano complejo una circunferencia, pues un homeomorfismo va a preservar la forma de circunferencia, a lo mejor la hace más grande o más pequeña, pero preserva la forma. Una recta la manda en una recta, una elipse la manda en una elipse, cosas así. Bastante extrañas, pero eso lo van a ver más adelante. Y bueno, igual, funciones biyectivas. Pues resulta que si combinamos los dos ejemplitos, tanto de funciones inyectivas como de suprayectivas, pues nos podemos quedar con este muy bonito. Las funciones potencia n impar son biyectivas. Ya vimos, son inyectivas. Y por el ejemplito que acabamos de ver de las funciones suprayectivas, pues también son un tipo muy especial de funciones polinomiales de grado impar, las que solamente tienen una potencia. Resulta que son entonces biyectivas porque son inyectivas y suprayectivas. Aunque estas pues luego no conservan la forma, son muy bonitas, muy sencillas, pero luego pues realmente no conservan la forma, no conservan otras propiedades. De estas, eso sí, están muy bonitas las que son X cúbica, porque resulta que estas, búsquenlo en internet, hay algo que se llama criptografía en cúbicas. Pueden definir muchas cosas aquí en cúbicas, no solamente de una variable. En realidad la criptografía en cúbicas utiliza más variables. Pero pueden comenzar con ejemplitos muy sencillos haciendo criptografía, por ejemplo en X cúbica, así nada más. O en X cúbica más 1, en X cúbica, bueno no, de preferencia que se queden en el origen, digamos. En álgebra lineal también van a ver algunos tipos de funciones así, inyectivas o trayectivas. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, estas son todas las clasificaciones que vamos a necesitar por el momento. Les voy a subir una lista complementaria a la lista 2, le vamos a llamar lista 2.1, donde vamos a ver algunos ejemplos de funciones inyectivas y suprayectivas. Vamos a tratar de estudiarlas. Pero pues yo creo que ya por hoy ya fue mucha teoría.
Les subo la lista y mañana entonces empezamos a trabajar con algunos ejemplos ya más concretos de la lista que les voy a subir. Y también la lista va a contener algo de funciones inversas. Lo de funciones inversas lo vemos mañana para que lo tengamos un poco más fresco. Pero entonces dejamos hasta aquí la clase y nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Mañana, profe. Hasta luego.